E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que este día la hayan pasado de lo mejor. En esta noche tenemos nuevamente nuestra serie de estudios bíblicos a la luz de las Escrituras. Y ahí donde está usted, le pedimos que usted pueda inclinarnos su rostro para que podamos orar al Señor para dar inicio a nuestra serie de estudios bíblicos. Así también invitamos a los que están en Facebook y en YouTube que nos están siguiendo también que puedan orar con nosotros. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, en este día. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que estamos conectados acá el día de hoy, Señor, los que están en Facebook, los que están en YouTube, Señor, te pedimos que tú les bendigas, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te pedimos que tú bendigas también el programa, aquellos que se van a conectar, aquellos que van a seguir la transmisión, Señor, después, también te pedimos que tú los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos también de nuestra iglesia, La Aurora, aquí estamos nuevamente en nuestra serie de estudios y en esta tarde yo quiero invitarle ahí donde usted está, que usted pueda compartir la transmisión de esta tarde. Yo de Facebook que estoy revisando aquí. También voy a darle compartir en este momento a nuestra página, así que le invitamos que usted pueda compartir. En un momento le estoy dando compartir. Un familiar, el que usted desee que conozca más de la palabra del Señor, le invitamos a que usted lo pueda compartir ahí. Y también en este momento, pues queremos darle una cordial bienvenida a usted que nos está siguiendo ahí. Aquí veo a Gustavo Ramos, se ha conectado con nosotros desde el Perú, él se conecta desde el Perú. También tenemos amigos que se conectan de otros países. Nuestra transmisión pues está llegando a todas las fronteras por medio de la red social. Y también pues les damos la bienvenida aquí los que estamos en Heredia. Aquí tenemos a Magali de nuestra iglesia conectada, el hermano Franklin. También tenemos a Daniel Morales, que es el que nos está acompañando en esta noche. Así que Daniel Morales, el tiempo es suyo. Sea bienvenido. Que el Señor me lo bendiga en esta noche con el tema que nos tiene para hoy. Bendiciones. Amén. Muy buenas noches, estimados amigos.
Nos volvemos a reunir gracias a nuestro Dios que nos ha permitido para estudiar nuevamente la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a centralizar nuestro estudio en el libro de Daniel, el capítulo 2. No sé si alguien tiene Biblia por ahí que me pueda leer algunos textos a medida que yo voy pidiendo que me lo lea. Para que podamos recibir también sus participaciones. Gloria a Dios. Hermanos míos, el estudio del capítulo 2 de Daniel es una de las profecías fundamentales en el Antiguo Testamento. Fundamental. Sabemos que la profecía es la historia contada por adelantado. Todos los hechos históricos que no habían ocurrido han sido anunciados por boca de nuestro Señor a través de las profecías. Y la profecía que estamos por estudiar es una profecía que cuenta la historia de nuestro mundo hasta la segunda venida de Cristo. Esto es impresionante. Es muy impresionante. Porque, es más, si leemos Daniel el capítulo 2 en el versículo 28, no sé si habrá alguien que me ayude a leerlo. Daniel 2, 28, antes de comenzar a explicar un poquitito. Estamos estudiando capítulo 2 de Daniel, pero quiero primeramente resaltar el número 28. No sé si habrá alguien ahí que me pueda ayudar a leerlo. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, hermana, muchas gracias. Perfecto, le leo, hermano. Gracias. Pero un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ok, hermana, muchas gracias. Donde dice, repítame por favor, dice, pero hay, repítame, hermana. Dice, pero hay un Dios en los cielos Hay un que Dios en revela los cielos. los misterios. Ok. ¿Qué más? Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que Paremos ahí. Léame otra vez ese pedacito, eso último que leyó. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Muchas gracias, hermano. El capítulo 2 es un capítulo. El versículo que acabamos de leer nos dice que la intención de Dios es hacer saber las cosas que van a acontecer en el futuro, las cosas que van a acontecer en los últimos días. Es el centro del capítulo, este versículo. Dice la palabra, como me leyó mi hermana, él ha hecho saber, en este caso al rey, y a través del rey su palabra a nosotros, las cosas que han de acontecer en los últimos días, dice la escritura. Es por eso que la profecía es la historia contada por adelantado, las cosas que han de acontecer en los últimos días. Es por eso que nosotros debemos de ver en la historia el testimonio de las profecías. Porque la historia son el testimonio del cumplimiento profético. La palabra de Dios dice que a las profecías se le conoce como el testimonio de Jesús. Así que en el capítulo 2 de Daniel, vamos a comenzar a leerlo, recordando que la voluntad de Dios es que conozcamos las cosas que han de acontecer hasta la segunda venida de Cristo, hasta los últimos días. El estudio pasado, como para hacer un repaso rápidamente,
nos hablaba de el rey Nabucodonosor. Dice la escritura en el segundo año del rey Nabucodonosor, el versículo 1. Tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Así que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y recuerden que la intención de Dios en el sueño es revelar las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Así que este sueño no es cualquier sueño. Este es un sueño que está lleno de toda la intención de Dios de comunicarle a los hombres los sucesos de nuestra historia, todas las cosas que van a acontecer. Y la clase pasada estuvimos viendo acerca de lo que el rey soñó, que contempló una imagen, dice la escritura, de diferentes metales. Dice la escritura que la cabeza de esta imagen, vamos a leerlo para recordar, en el versículo, o vamos a hablar de la interpretación de la imagen. Dice la escritura, vamos a leer el versículo 30. A ver. Hermana, ¿me lee la primera partecita, por favor? Claro que sí, hermano. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. Paremos ahí. A mí me ha sido revelado este misterio. Al rey se le olvidó. La historia nos dice que ninguno de los que fueron llamados, ningún sabio, ningún adivino, ningún astrólogo, ninguno pudo revelar el sueño, contar el sueño, mucho menos dar la interpretación. Pero dice aquí la escritura, a mí, dice Daniel, ese es el testimonio de Daniel, me ha sido revelado este misterio. Así que lo que el rey soñó, todo lo que iba a acontecer en el tiempo del fin, se le reveló a Daniel. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice la escritura. Sigamos, sígueme leyendo, hermana. En el 30. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Y paremos allí, hermanos, paremos ahí. Vean ustedes aquí el reconocimiento del profeta Daniel. Daniel dice, no porque yo sea más sabio que ningún otro hombre aquí. Lo que sucede es que Dios me ha revelado el sueño del rey. Y además Daniel dice aquí, y me ha dado a conocer la interpretación del sueño. Eso es fundamental, porque con esto quiero decirte que tu hermano que me estás escuchando, aquí no estamos nosotros interpretando humanamente las cosas. Dios mismo, acabamos de leer aquí, le ha dado a Daniel la interpretación del sueño que él le ha proporcionado al rey para dar a conocer las cosas que han de acontecer en los últimos días. Por eso habíamos leído en el versículo 18 que él ha dado a conocer las cosas que han de acontecer. Así que él dio el sueño y él también da la misma interpretación. Así que fiel es Dios. La palabra de Dios es fiel y por eso debemos creer lo que ahí está escrito. Les vuelvo a comentar, no viene ninguna interpretación humana, no es que yo diga una cosa y que de pronto la interpreto a mí mismo, no, sino que Dios mismo está interpretando ese sueño. Muy bien. En el versículo 31, hermana. Dice lo siguiente, tu rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esa imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Sigue, hermana. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce.
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Siga. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Muchas gracias, hermana. Entonces vemos aquí que Dios envió un sueño a través de una representación humana, una imagen de un personaje humano con cabeza, con brazos, con vientre, con piernas, con pies, con dedos, representación del ser humano. Y vemos aquí que es una imagen de diferentes metales. Como leímos, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice la escritura que mientras el rey está contemplando esa imagen, entonces una piedra se desprendió, ¿verdad? Dice, no con mano, fue cortada no con mano, dice la escritura. Hirió a la imagen, la hirió. Y cuando hiere la imagen, ocurre algo con la imagen. Dice la escritura que es desmenuzado, es deshecho. Es deshecho. El bronce, el hierro, el barro cocido, la plata y el oro son completamente desmenuzados, son triturados. Es lo que está mostrando la escritura aquí. De tal forma que se convierten en el como tamo, dice la escritura. El tamo es todo aquello que cuando usted barre la casa, es como todo lo que recoge es como una pelusa, ¿verdad? Como para hablarle un poquito más clarito. A eso se refiere el tamo. Dice que viene el viento y lo esparce, lo desintegra. ¿Ok? Sin que de ellos, eso es lo que dice Dios, sin que de ellos quedara rastro alguno. Quiere decir que la piedra, cuando pega en los pies de esta imagen, completamente deshace los diferentes metales, es lo que está diciendo la escritura. Y dice acá que de estos metales no queda absolutamente rastro alguno, es lo que está escrito, no podemos alterar eso. Y esto lo quiero recalcar porque estamos leyendo la escritura y sin embargo hay personas que piensan que todavía queda un rastro de estas naciones. Ya lo vamos a ver. Entonces yo quiero llevarte a que estamos viendo lo que la escritura exactamente dice con toda claridad. No queda rastro alguno. Son completamente destruidas, desaparecen. Y son como el tamo que los lleva el viento. Ahora viene la interpretación. En el versículo 36. Ok. Vamos a leer. Adelante, hermano. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte. El hierro desmenuza y rompe
todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muchas gracias, hermana. Ahora viene la interpretación de Dios sobre el sueño que ha dado para conocer las cosas que habrían de acontecer hasta la venida de la piedra. Dios mismo explica aquí en la Escritura que cada uno de estos metales que Él ha presentado a través del sueño representan diferentes reinos sucesivos, uno detrás del otro, hasta la aparición de la piedra. Dice la Escritura nuevamente en el versículo 44, hablando ya de la parte de los pies. Nuevamente quiero volver a resaltar lo que está escrito aquí, sin poder saltar, porque estamos viendo la interpretación que Dios está dando sobre esto. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de los pies. ¿Ok? Ni será el reino dejado a otro pueblo. Escuche la palabra de Dios. Repito, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La Escritura presenta de una forma tan clara que cuando viene la piedra y pega en los pies, dice la palabra, este reino que está simbolizado por la piedra no deja más, ya más, a ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. Ya no hay ninguna otra nación, ya no hay ningún otro pueblo, ningún otro reino. Es lo que está diciendo la Escritura. Sino que cuando la piedra viene, la piedra desmenuza y consume todos los reinos que se han mencionado en la profecía. Los desaparece, los destruye. Quedan completamente, dice la palabra de Dios, ya este reino, ningún otro reino lo va a tomar, ya no más. Este es el reino de Cristo. Pero bien, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver los diferentes metales, Dios mismo revela a través de Daniel que la cabeza de oro representa al rey Nabucodonosor y su reino, es lo que está escrito aquí. Luego del rey Nabucodonosor se levantaría otro rey inferior a él. Cuando dice inferior es porque la plata, que está representado por los brazos, es un metal de menor valor que el oro, y así sucesivamente. Luego vendría un tercer reino de bronce, dice nuestro Dios. Y luego se habría de levantar un reino que es de hierro. Y de pronto aparece este reino último de los pies que tiene combinados o mezclados
en medio de ellos, en medio de los pies, hay una combinación de hierro con barro cocido de alfarero, dice la escritura en otras partes. Así que cada uno de estos metales representan diferentes reinos hasta la venida de la piedra. Así que no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 5. No estamos en tinieblas. El Señor ha mostrado, como leímos y lo repetimos, lo que ha de acontecer en los últimos días. Ya tenemos por boca de nuestro Señor quién es el primer reino, es el reino de Babilonia. Ahora, cuando nosotros vemos cuál es el segundo reino, el Señor decía que después de Babilonia se iba a levantar otro reino. Ese reino lo vamos a ver en Daniel en el capítulo 5, para ver allí cuál es el otro reino después de Babilonia. ¿Ok? Y leemos el versículo 1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que Paremos ahí. Note que se está hablando del rey Belsasar, un rey que está haciendo un gran banquete. Un gran banquete. Y la última parte que leímos ahí es que él mandó que trajeran los vasos de plata y de oro que Nabucodonosor, su padre, dice la escritura. Quiere decir que estamos viendo a este rey siendo familia directa del rey Nabucodonosor, ahora gobernando Babilonia. Ustedes saben que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, pero ahora está gobernando Belsasar en Babilonia. Y la profecía decía que después de ti, después de Babilonia, se iba a levantar otro rey. Y ahora vemos una fiesta aquí con el rey Belsasar. Siga, hermana, por favor. había traído del templo de Jerusalén para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Paremos aquí un momentito, solo para más o menos evaluar lo que está ocurriendo en esta fiesta. Dice la escritura que son traídos los vasos sagrados del templo del Señor, vasos que han sido dedicados solamente para el servicio del templo del Señor. Número 1. Número 2, vemos aquí, como hemos leído en la escritura, tanto a las esposas como a las concubinas. Están las esposas y están las concubinas de estos hombres reunidos aquí. Leímos que son más o menos 1000 príncipes, dice la escritura. Y comienzan a hacer en su orgía un tipo de culto dedicado a los dioses que acabamos de leer aquí, dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y comienzan a brindar delante de los dioses y en nombre de sus dioses con licor en los vasos sagrados del templo del Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando se dio esto? En el versículo 5, hermano. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus cabezas y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que los
cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Paremos Entonces, allí, hermanos, paremos. Noten que el rey se da cuenta de que la escritura que está viendo, la que ha provocado temor en medio de la fiesta, una mano que aparece escribiendo en medio de todo el alboroto que se tienen ahí, el rey se da cuenta que la escritura tiene una interpretación, una interpretación. Así que vamos a ver cuál es la interpretación. ¿Ok? Y quiero, hermana, que me lea, por favor, en el versículo del 16, para avanzar un poquito, del 16 en adelante. dice así: yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Paremos ahí. Recuerden que nuevamente Daniel le dice a Belsasar que el Altísimo Dios le había dado a Nabucodonosor, su padre, el reino de Babilonia. Solo que ahora está gobernando Belsasar. Sigue, hermano. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía, mataba, y a quien le placía, daba vida. Engrandecía a quien le placía, y a quien le placía, humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey y su cuerpo se empapó del rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Paremos ahí, ¿ok? Paremos ahí. Entonces, haciendo un resumen de esto, Daniel comienza a hablar de Nabucodonosor y le dice que Dios había engrandecido a este rey tremendamente, que tenía tanto poder que el rey decía: si yo puedo darte la vida o te la quito. La vida estaba en las manos de este rey en aquel tiempo. Pero acabamos de ver aquí que el rey se ensoberbeció en su espíritu, dice la escritura, y se endureció en su orgullo. Esto lo traigo como para que nosotros aprendamos aquellas cosas que delante de Dios no están bien. Dice la escritura: 6 cosas aborrece nuestro Señor. Entre las cosas está que aborrece el Señor está el orgullo. Así que estamos viendo el carácter de aquel monarca Nabucodonosor a quien Daniel está hablándole. Así que esto nos trae a nosotros para que nos cuidemos de nuestro orgullo delante de nuestro Dios, el orgullo. Y fue echado de entre los hijos de los hombres hasta, dice la escritura, que reconoció, como leyó la hermana, que el Dios de los cielos tiene dominio sobre el reino de los hombres. El rey del cielo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Así que nada está ocurriendo que se le haya escapado a Dios. Dios tiene el control. Estamos leyendo directamente por la interpretación del Espíritu Santo en boca de Daniel. Esto es un mensaje para todos los hijos de Dios, para todos los hombres que estudian las Escrituras, que Dios tiene el control sobre los reinos hasta este momento y hasta el fin. Y sigue diciendo la Escritura, y que pone sobre esos reinos a quien a él le place.
esto es algo que nosotros debemos de tomar, porque ahora viene la sentencia directa de lo que significa la interpretación. Lea, mi hermana, entonces, en el versículo 22 en adelante. Dice, pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quién son todos tus caminos. Paremos ahí. Ahora viene la reprensión. Tú, su hijo Belsasar, sabiendo todas estas cosas. Y al igual que Belsasar sabe todas las cosas, ahora también nosotros conocemos todas estas cosas. Y probablemente nosotros tenemos nuestros ojos para juzgar a Belsasar, pero debemos tomar para nosotros estas palabras, porque conociendo estas cosas, dice la Escritura, que no se humilló, no te humillaste, sino que contra el Señor te has ensoberbecido. Y comenzaste a hacer cosas contrarias, completamente blasfemas delante del Señor. Conducta blasfema, trayendo los vasos, bebiendo licor en ellos, conociendo la voluntad de Dios a través de lo que ya estaba escrito. Por cuando dice tú sabiendo todas estas cosas, eso significa que este rey Belsasar, quien estaba gobernando Babilonia ahora, conocía lo que había pasado con el rey Nabucodonosor en el sueño. Daniel había hablado en aquella ocasión en que los iban a matar, pero Dios le salvó la vida y le dio la interpretación al sueño. Tú sabiendo, Belsasar, tú sabiendo, no has humillado tu corazón delante de él. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó en el 24, hermana? Claro, dice así, 24, ¿verdad? Sí. Por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, Okay, con ahora viene, perdón, hermana, ahora viene la interpretación. Esta palabra que está escrita aquí en la Biblia es un testimonio que queda para siempre. Escuche eso. El testimonio del cumplimiento de la profecía. ¿Ok? Permítame que se me zafó aquí vamos a ver. Ahí. Ok. Ahí. ¿Me oyen, hermanos? Sí, señor. Ok. Sí, Esta palabra que ahora vamos a leer, léame, hermana, ¿cómo es la escritura en el 25? Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Paremos allí, hermanos, paremos ahí. Entonces, la escritura dice que el reino de Belsasar, el reino que está gobernando Belsasar es Babilonia. Y Dios le había mostrado al rey desde antes que después de Babilonia vendría otro reino. Y la escritura directamente en boca del Espíritu Santo del Señor dice en la interpretación, Pérez, verso 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
tremenda la interpretación de la profecía. Eso significa que aquella escritura en la pared era el testimonio en que se venía el cumplimiento de lo que Dios había dicho con relación al sueño. Después de la cabeza de oro, vendrá otro reino, medos y persas. Qué interesante que habla de dos brazos. La imagen tenía dos brazos de plata. Ahora dice la interpretación que se refiere a los medos y a los persas. Pero ¿cuándo fue que tomó el reino de los medos y los persas el gobierno de Babilonia? ¿Cuándo? Léame, hermana, en el versículo 30. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Vea qué interesante. Ese mismo día en que vieron aparecer la mano, ese mismo día en que en Babilonia se estaban haciendo estas fiestas, en que se estaba dando de beber vino a todos los príncipes, en que Babilonia estaba dando a beber vino a la tierra representada por estos príncipes en ese lugar. Ha caído Babilonia porque ha dado a beber del vino, del furor, de su fornicación, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 6 en adelante. Es interesante que Apocalipsis también lo menciona, es por eso que el libro de Daniel y Apocalipsis deben de entenderse juntos. Pero bueno, ahorita nos vamos directamente a esta parte acá, donde esa misma noche, dice la escritura, cayó Babilonia tal como la profecía había indicado, y entonces los medos y los persas tomaron el reino. Muy bien. Sigamos con la interpretación que el Señor nos da en todo el libro de Daniel. Ahora, hermanos, a Daniel, que se le había dado la interpretación de estos reinos, de la cabeza de oro, del reino de plata, medos y persas, del otro reino que vendría, etcétera. A Daniel se le confirmó, no solo con el sueño de la imagen, se le confirmó la sucesión de esos reinos, sino que también Daniel tuvo otras visiones donde se le confirmó la sucesión de esos reinos. Sabemos que está Babilonia y después de Babilonia siguen los medos y los persas, que está representado en la imagen, en el sueño. ¿Ok? Pero también a Daniel se le dio otro sueño, otra visión, donde se le mostraban esta sucesión de reinos. Y ahora vamos a ver cuál es el otro reino de bronce, que tiene que ver con las caderas y el vientre en la imagen. Daniel lo va a contar con otra visión. Ya sabemos que aquí están los medos y persas que dominaron a Babilonia. Ahora vamos a ver cuál es el otro reino. A Daniel se le reveló de otra forma, en otra visión, y eso es lo que vamos a ver. Esto lo vamos a encontrar en Daniel el capítulo 8. Así que, hermana, si me puede ayudar, Daniel el capítulo 8, versículo 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Paremos ahí, eso es muy importante. Escuche lo que está diciendo la palabra. En el año tercero del reinado de Belsasar, quiere decir que esta visión que Daniel va a contar se dio antes de que cayera Belsasar, porque acabamos de leer que Belsasar acaba de caer, cuando la mano apareció escrita aquí. Ahora, antes de que cayera el reino de Babilonia, en el gobierno de Belsasar, a Daniel se le dio nuevamente una visión sobre estos mismos reinos sucesivos. Y por eso él dice que en el año tercero del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Muy bien. Ahora sí, sigamos leyendo, hermana, verso 2. Dice, miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam.
en la visión, pues me veía junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Paremos allí. Muchas gracias. Paremos allí. Ok, ahora Daniel está contando esta otra visión. En esta otra visión que se le dio cuando todavía estaba gobernando Belsasar, antes de que apareciera la mano en la pared, a Daniel se le dio esta visión. Y Daniel está contemplando entonces a un carnero. Este carnero tiene 2 cuernos. Y dice aquí la palabra que uno de los cuernos era más alto que el otro cuerno. Muy bien, y que este carnero hería con sus cuernos a todos todos los polos, norte, sur, este, oeste, y hacía como él quería. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó cuando este carnero hacía y deshacía con sus cuernos? Siga leyendo, hermana, verso 5. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. Paremos allí. Entonces Daniel en esta visión está contemplando aquel carnero que hace y deshace con los 2 cuernos. Pero de pronto ve venir a lo lejos un macho cabrío, un cabro, vamos a decirlo de esta forma para que sea más clarito, con un solo cuerno. Y este macho cabrío comienza a guerrear contra aquel carnero de 2 cuernos. Dice la escritura que el macho cabrío se levantó contra el carnero, lo pisoteó, lo derribó completamente. Quiere decir que en esta guerra, en esta lucha que hubieron entre estas 2 bestias, quien ganó la victoria fue el macho cabrío que tenía un cuerno entre sus ojos. Y no hubo quien librara de su poder al carnero. ¿Y qué fue lo que pasó en el versículo 8? Después de que ganó la batalla, el macho que tenía un cuerno, que fue el que ganó la batalla contra el carnero de 2 cuernos, ¿qué ocurrió con este macho cabrío que tenía ese cuerno entre sus ojos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vio en visión Daniel? Versículo 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De Qué uno de ellos, interesante. Paremos ahí. Entonces vemos que aquel macho cabrío que tiene el cuerno, estando en su mayor fuerza, dice la escritura, dice que ese cuerno creció en gran manera, crece, comienza a extender su dominio en gran manera. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, cuando estaba en su mayor crecimiento, cuando estaba en su mayor dominio, este cuerno fue quebrado. Y en su lugar, dice la visión que tuvo Daniel, salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Hacia los 4 vientos del cielo. Es interesante, porque la Biblia dice que ya lo vamos a leer, porque aquí hay una interpretación muy interesante que quiero traerles, pero ok, terminemos esta parte, hermanos. No se olviden de preguntarme sobre estos 4 vientos, ok, si no lo explico ahorita. Sígame leyendo, hermana. de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa.
Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ok, ahora quiero que me lea directamente en el versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que Ahora, tenía prestemos atención, viene la interpretación. En cuanto al carnero que viste, recuerden que Daniel le dio en visión un carnero de 2 cuernos. Ok, viene qué es lo que dice el ángel, qué significa. Adelante, hermano. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Paremos ahí. Vean la explicación que está dando la escritura. Dice que ese carnero de 2 cuernos, esta otra visión que tuvo Daniel en el reino de Belsasar, rey de Babilonia. Dice acá la escritura que representa a los reyes de Media y de Persia. Aquel carnero que tenía 2 cuernos. Qué interesante, porque esta visión se le dio a Daniel para confirmar aquella otra visión que había tenido al principio. La visión que había tenido al principio era que era cabeza Babilonia, los 2 brazos eran los medos y persas. Y ahora en esta otra visión se le dice a Daniel que el carnero, o sea, se está representando a los medos y los persas, ahora no de 2 brazos, sino con 2 cuernos, un carnero de 2 cuernos. Dice el ángel del Señor que simboliza a los medos y a los persas. Qué tremendo, vean ustedes. Y luego dice la escritura que el macho cabrío que traía un cuerno entre sus ojos y que derribó a los medos y persas es el rey de Grecia. Por lo tanto, la Biblia nos viene explicando cuáles son los reinos. Era Babilonia, después seguían los medos y persas, y después de los medos y los persas continuaba Grecia, que está representado ahora también por un macho cabrío, al igual que los brazos están representados por un carnero de 2 cuernos. Simbolizan a los medos y los persas. Y luego viene el reino de Grecia, que fue el que tomó control, que derribó por tierra, dice la escritura, y echó por tierra a los medos y persas que estaban representados por aquel animal de 2 cuernos. Así que la misma escritura viene trayendo la interpretación. Babilonia, medos y persas, después sigue Grecia. Y solamente como para hablar sobre los vientos, dice acá, porque esto es muy interesante, volvamos a leer el versículo 8 de Daniel,
Daniel el capítulo 8, versículo 8, dice que ese macho cabrío creció en gran manera. O sea, aquí se está refiriendo al reino de Grecia, que crece en gran manera, se extiende, su territorio se extiende, pero cuando está en su mayor conquista, cuando está en su mayor dominio, cuando está en su mayor fuerza, aquel cuerno que representaba al rey de Grecia fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Vea qué tremendo, cuando aquel cuerno fue quebrado, cuando murió el rey que representaba o que traía a Grecia adelante, este es Alejandro Magno, Alejandro el Grande, se le dio ese título, tan grande en la historia, un muchacho completamente joven, 22, 20 años, representado por un cuerno poderoso y estando en su mayor fuerza. Alejandro Magno murió. Algunos creen que lo asesinaron, otros creen que estuvo enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando murió Alejandro Magno, el reino de Grecia fue dividido hacia los 4 vientos. Qué interesante, salieron 4 cuernos que representan a los diádocos o a los generales de Alejandro Magno, que cuando murió Alejandro se dividieron el reino, tal como la profecía lo venía indicando, estos 4 cuernos. Recuerden que la profecía habla sobre la historia contada por adelantado, las cosas que iban a acontecer, y las cosas se han venido cumpliendo exactamente. ¿Ok? 4 generales, 4 diádocos que comenzaron a luchar por quedarse con todo el dominio que había logrado Alejandro Magno. Hubo guerra entre estos generales, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, 4 de los grandes generales, luchando. Hubieron otros. Además, también estuvieron involucrados en este asunto algunos familiares de Alejandro Magno que fueron asesinados. Pero la escritura decía 4, y así el reino se dividió, fue el reino de Grecia. El punto es que dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿ok? Voy a volver a leer. Salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Salieron 4 cuernos notables, los 4 generales hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 vientos que aparece aquí en la escritura están simbolizados por las guerras de cada uno de los metales. La escritura le dice vientos a Babilonia, la escritura llama viento a los medos y los persas, la escritura llama viento a Grecia, llama viento al otro imperio que nos corresponde ver ahora. ¿Ok? Esto lo digo para que después cuando hagan sus preguntas podamos hacer un comentario un poco más amplio de esto. Pero bien, si nosotros volvemos nuevamente a Daniel el capítulo 2, que ya hemos visto los reinos por nombre en la escritura. Estamos viendo Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Pero cuando venimos a las piernas de hierro, la escritura no da el nombre de este rey. Pero como nosotros sabemos que la profecía ha venido contando la sucesión de los reinos, entonces nos damos cuenta que la historia trae ese conocimiento, porque fue el imperio romano el que pudo tomar control sobre el imperio griego en aquel tiempo. Eso es lo que dice la historia. Toditos los eruditos que han estudiado esta profecía nos llevan al imperio romano representado por las piernas de hierro.
Y es interesante que la escritura comienza a presentar después los pies. Y mira en los pies una combinación de hierro con barro cocido de alfarero. Es interesante. Lo que indica la profecía es que después del Imperio Romano, el último reino todavía tiene algo del Imperio Romano. El último reino es el reino de los pies. Las piernas que representaban a Roma en su caída, Roma cuando cayó fue dividida en 10 partes. Qué tremenda la profecía, hermanos. Y qué interesante que Dios mencione 10 dedos. Así que cuando Roma cayó fueron 10 naciones en las que se dividió el Imperio Romano, que es lo que conocemos ahora como nuestra Europa actual, el Imperio Romano. Y ustedes se van a dar cuenta porque la profecía menciona que hay una combinación de hierro con barro cocido de alfarero en los pies. Eso significa que el Imperio Romano todavía está mezclado dentro de los pies. Está mezclado, todavía permanece, pero permanece fraccionado completamente. Y el Imperio Romano ha hecho una combinación, así lo ve Dios, así lo presenta Dios, así Dios presenta la historia, de una combinación totalmente imposible de darse. Sin embargo, están mezclados como el aceite y el agua, el hierro y el barro en los pies de hierro. Nosotros sabemos que el imperio de hierro es el Imperio Romano. Ahora llegamos a los pies y los pies tienen parte del Imperio Romano hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos, y está mezclado juntamente con el barro cocido de alfarero. Bien, todo esto que se ha dado es una serie de símbolos hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de lo que representa el barro cocido de alfarero? Porque todo esto es un símbolo en la Escritura. El barro cocido de alfarero, vamos a leerlo, su representación en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Jeremías, el capítulo 18. Ok, y vamos a leer los versículos, los versículos del 1 al 6. Voy a leerlo. Dice así la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, el que trabaja con barro. Ok, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, dice la Escritura, y hallé que él estaba trabajando en la rueda, en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Aquí vemos al alfarero trabajando con la arcilla, con el barro cocido en las manos del alfarero, como dice el libro de Daniel, barro cocido de alfarero. La Escritura presenta aquí ahora al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como esta vasija. Y dice, y la vasija de barro, verso 4, que él hacía, se echó a perder. Este es un símbolo del cautiverio del pueblo de Dios. Es tremendo. Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, se echó a perder. Pero dice la Escritura, ahí mismo en el versículo 4, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla, hablando de la restauración del pueblo de Dios. En otras palabras,
para avanzar. Siento que se nos va un poco el tiempo y dar chance a las preguntas. El barro cocido de alfarero, juntamente con el metal de hierro que simboliza el Imperio Romano, vemos aquí el pueblo de Dios. Vemos la iglesia del Señor en el último tiempo. Vemos al Imperio Romano haciendo una mezcla entre la religión y el Estado. Una mezcla que no debe ser. Sin embargo, el Señor mostró lo que iba a acontecer en el último tiempo. Y esta condición, esta mezcla nos lleva, hay otros detalles que por el tiempo no los voy a tocar, pero nos lleva, dice la palabra, en los días de estos reyes. Cuando se esté dando una situación específica que también la palabra de Dios presenta, ¿ok? En los días de estos reyes aparece la piedra. Dice la escritura que la roca es Cristo Jesús. Pero yo quiero llamarles la atención porque dice la escritura que una piedra se desprendió del monte. Del monte. Eso es lo que dice Daniel, el capítulo 2. Ok. Esto está en el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra, que del monte. ¿Cuál es el monte del Señor, hermano mío? ¿Cuál es el monte del Señor? El monte del Señor es el monte Sión, dice la escritura. El monte de Sión. Cristo es la piedra. Y le voy a decir que la piedra viene de afuera. Se desprendió no con mano, o sea, no tiene nada que ver con asuntos humanos, internos aquí, no. Es algo que viene de afuera y destruye, llegando a los pies. Cuando estos reyes están prácticamente en su apogeo, entonces el Dios del cielo levanta un reino que no será jamás destruido. Quiero decirte esta noche que las profecías del Señor se han venido cumpliendo. Dios ha querido que usted conozca todos los sucesos hasta su segunda venida. Porque cuando él viene, usted no tiene excusa delante de él. Dios ya te ha preparado, te ha mostrado en visión y te ha revelado la visión acerca de los tiempos que estamos viviendo, para que usted se prepare y para que usted pueda darle la bienvenida a Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. Así que yo te invito esta noche, ya que estamos viviendo en los pies, estamos viviendo en la Europa actual, donde el Señor declaró que en los días de estos reyes, la piedra que representa la venida de Cristo viene. Estamos viviendo los últimos tiempos conforme a la profecía que salió de la boca del Señor. Y por eso se les dice a los hombres, arrepiéntanse, dejen sus pecados. El mensaje de Jesús siempre fue arrepentíos y convertíos. El mensaje de Noé fue arrepentíos y convertíos. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos y convertíos, porque el tiempo se ha acercado. Así que es necesario que los hombres conozcan esta gran verdad, porque ya no hay más tiempo para los hombres, ya no hay más tiempo. Así que yo te invito, hermano mío, que estás estudiando la Escritura, a que busques a Dios de todo corazón y que te prepares y que abandones el pecado, porque si no también estarías a punto de recibir los juicios del Señor. Dios te bendiga. No sé si hay alguna pregunta, hermanos.
para ver si podemos avanzar. Estás en mute, John. No Ahora sé si sí, tienen alguna pregunta. llegó el momento de las preguntas. Agradecemos a nuestro hermano y amigo Daniel Morales por lo que es esta presentación de la palabra de Dios, una vez más el capítulo 2, la última parte del capítulo 2, pero no podemos terminar sin que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de formular esas preguntas de lo que es este maravilloso capítulo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que hayan tenido en el desarrollo del tema, que desean poder comentar, este es el momento. Estamos al tanto para poder recibir, canalizar esas preguntas y poder hacérselas llegar a nuestro amigo Daniel Morales. Entonces vamos a dar unos momentos para que puedan entrar en contacto con nosotros. Pueden entrar en contacto a través de cualquiera de las redes sociales, tanto la página de Facebook que se está transmitiendo, como el YouTube, y igual manera pueden escribir también en el Zoom. Pueden escribir también en el Zoom. Entonces, este es el momento. ¿Hay alguna pregunta en específico? Este es el espacio para aprovechar. Estamos viendo Hay una aquellos que... pregunta en el chat. Adelante, Hay una pregunta en el chat, John. adelante. Perfecto. Nos llega la pregunta en el chat del Zoom y dice lo siguiente: ¿el cuerno pequeño es Francisco? Eso es lo que dice la pregunta. Ok, muy bien. Hoy estuvimos tocando Daniel el capítulo 2, pero Daniel el capítulo 7, que es una repetición del capítulo 2, presenta y da las características de quién representa ese cuerno pequeño. El cuerno pequeño, para hacerle muy directo, hermano mío, y que después podamos volver a estudiar si es posible, representa el sistema papal. ¿Ok? Es un sistema que estaba profetizado en la Escritura, representado por todos los papas, por supuesto, en este sistema católico, apostólico y romano. Me imagino que cuando lleguemos al capítulo 7, usted se va a sorprender de las características que presenta la Escritura sobre este poder, este cuerno pequeño. Es interesante porque Daniel capítulo 7, comparándose juntamente con Daniel el capítulo 2, nos habla del imperio romano también y presenta los metales están representados ahora por diferentes animales. El último de los animales es un animal muy extraño, una combinación también que tiene 10 cuernos, ¿verdad? De 10 cachos, 10 cuernos. Es un animal que tiene uñas de bronce, de hierro, y devora y deshace, ¿ok? Representando el sistema o el imperio romano de igual manera. Ahora, rápidamente, digamos, la escritura menciona que del sistema, del reino último romano, es que sale este cuerno. Y las características son muy evidentes en las escrituras. Este cuerno que representa a un rey se levanta y dice que destruye tres cuernos. Tendríamos que leer, está en Daniel capítulo 7, destruye 3 cuernos, cambia la ley de Dios, persigue a los santos del Altísimo. Y todas estas características, hermanos míos, se redirigen directamente al cumplimiento profético sobre el nacimiento del papado. Así que
No podemos decir de una forma directa si es Él. Lo que decimos es que es el sistema como tal, porque han pasado muchos papas en medio del sistema, ¿ok? Así que tampoco podemos decir que va a ser el último papa. Sin embargo, las profecías apuntan directamente a que estamos viviendo en este último momento de la historia del fin del mundo. Agradecemos a nuestro hermano y amigo que nos hizo esa consulta. Solo recordarle a todos aquellos que están sintonizando desde el Facebook, desde el YouTube y también los que estamos conectados, que esto es una serie de temas. Son 6 meses de estudio y iremos capítulo por capítulo y entraremos también en algún momento en el capítulo 7 y se podrá también hacer más preguntas específicas del capítulo 7. Pero, sin embargo, la Biblia es maravillosa y ocupamos ir paso a paso para ir aprovechando esas bases tan maravillosas que nos va a dar la palabra de Dios y así poder comprender a plenitud. Sin embargo, ha sido una respuesta clara, creo, y sabemos que esa respuesta va a animar para poder continuar este estudio de la palabra de Dios. ¿Hay alguna otra pregunta que surja en este momento que se desea realizar? Este es el momento de las preguntas antes de cerrar con lo que es este 6º tema de la serie Estudio a la luz de las Escrituras. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que desea realizar? Estamos revisando. Buenas noches. Tal vez a mí lo que me gustaría que me volviera a explicar es un poco lo del significado de los 4 vientos. Yo sé que el hermano mencionó que eran las 4 guerras entre los reinos, pero no sé si estoy bien o no, como para que me quede más claro. Ok, voy a hacer El punto es el siguiente. Yo dirigí su atención para que podamos volver a tocar este asunto de los vientos por una razón. Ahí en Daniel el capítulo 8, ¿verdad? Es por lo siguiente, voy a tratar de ser lo más claro. Dice así: el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Ok? Pareciera que el texto está diciendo que de uno de ellos, hablando de los 4 generales, porque cada cuerno era símbolo de uno de los generales en el gobierno de Grecia. Entonces dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Esto yo lo traigo porque muchos piensan de que este cuerno pequeño que está saliendo cuando dice de uno de ellos, ese cuerno se refiere a Antíoco Epífanes. ¿Ok? Y que Antíoco Epífanes cumplió la profecía cuando se dan todas las características del cuerno pequeño. Pero entonces yo llamé su atención aquí en la escritura. Dice que de uno de ellos, ¿ok? De los 4 generales, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando dice hacia los 4 vientos del cielo, estos vientos, de uno de ellos se refiere de uno de los vientos del cielo. No se está refiriendo a uno de los 4 generales que representaban esos 4 cuernos, sino que la escritura dice de uno de los vientos. Y entonces cuando hablamos de vientos, nos vamos que representan los vientos. Y la escritura, por ejemplo, si leemos aquí en el libro de Jeremías, dice un viento seco de las alturas del desierto. Estoy leyendo Jeremías capítulo 4, versículo 11. ¿Ok? Un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo. Aquí se está refiriendo a Babilonia. Jeremías está profetizando la destrucción
el cautiverio, viene un viento y ese viento seco es un símbolo del reino de Babilonia. Cuando la escritura dice hacia los 4 vientos del cielo, se está refiriendo a los 4 reinos que menciona la profecía. Ok, por ejemplo, aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, dice la escritura, para que tengamos la escritura más clara, verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vean qué interesante, los 4 vientos del cielo están combatiendo. Los vientos está simbolizado cada una de las naciones. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Por eso, cada uno de estos metales también está representado en la Biblia por animales y está representado por vientos. Y cuando leemos en Daniel, en el capítulo 8, dice de uno de los vientos. Ok, se está refiriendo de una de estas 4 naciones. Y es interesante que el cuerno pequeño no nace o no sale de Grecia después de los 4 generales, sino que la escritura dice de uno de los vientos, refiriéndose de una de las 4 naciones que estaban representadas en las profecías. Y uno de esos vientos era Roma. Y por eso yo llamo la atención para que nos demos cuenta que la escritura es específica. Por eso el hermano que presentó ahí la pregunta con relación al papado está muy bien, porque el cuerno pequeño no sale del tercer reino, no sale de esos 4 generales que salieron después de la muerte de Alejandro, no sale de Grecia, sino que el cuerno pequeño sale del último viento o del último reino de hierro, que es el imperio romano. Y por eso es que les traje eso a colación. No sé, me gustaría también resaltar lo siguiente. Y por eso yo quise y les llamé la atención a que hay destrucción. Cuando viene la piedra, hay destrucción de los metales, hay destrucción de los pueblos, hay destrucción de todas estas naciones que han gobernado. Dice la palabra en el libro de Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, que cuando el Señor venga, dice que los elementos de la tierra serán deshechos, que los cielos encendiendo se van a coger fuego, los metales y todo lo que está será destruido. Exactamente como lo presenta el libro de Daniel, que cuando viene la piedra hay destrucción de todos los reinos y el reino de Cristo permanece para siempre. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué la profecía lo menciona? Porque hay otros que están enseñando y diciendo que cuando Cristo viene, no trae destrucción, sino que viene a su reino milenario en Israel a gobernar por 1000 años. Y entonces enseñan de que la profecía se va a cumplir, de que todos los israelitas que fueron dispersos en aquel cautiverio y que fueron dispersos del lado norte y que fueron dispersos las tribus del lado sur, llevados las tribus del norte llevadas por Asiria y que prácticamente fueron y nunca más se supo nada de ellos. Muchos de las tribus del lado sur, que fueron los que fueron llevados cautivos y luego regresaron y se preguntan dónde están las otras tribus que fueron llevados cautivos por Asiria. Entonces, muchos de ellos enseñan que cuando Cristo viene, lo que va a hacer es traer todas estos hijos de Israel que habían sido llevados cautivos, porque la profecía dice que los va a volver a traer a la tierra de Jerusalén y allí va a gobernar el Señor Jesús por 1000 años, habrá 1000 años de paz con él y que entonces Israel se convertirá en lo que Dios siempre había dicho, que va a gobernar prácticamente toda la tierra y se va a reconstruir el tercer templo y van a volver a ver nuevos sacrificios. Pero la profecía dice específicamente que viene destrucción. Por eso dice, no le fue dado a ningún otro pueblo, porque ya no existen más pueblos. Sin embargo, otros entienden de que no, de que Cristo viene y viene a gobernar sobre la tierra por 1000 años y
todos aquellos que fueron dispersos de Israel vienen nuevamente a Israel y Israel se vuelve a ser aquella nación poderosa como antes, se reconstruye el tercer templo y comienza nuevamente los sacrificios, etcétera. Por eso yo les llamé la atención para que ustedes vean que cuando Cristo viene hay destrucción, como lo dice la profecía, como lo dicen los apóstoles. Ya no hay más tiempo, es necesario prepararse. Agradecemos a nuestro amigo Daniel Morales por lo que es esa respuesta y creo que tenemos tiempo para una pregunta más que nos llega desde el Facebook. Los amigos que están sintonizando en este momento desde el Facebook hacen un comentario y hacen una pregunta. Dice, ¿por qué es tan complicada la profecía? ¿No pudo Dios simplemente dar toda la información de lo que iba a pasar con datos concretos? Esa es la pregunta que nos llegó desde el Facebook, desde la página del Facebook. Sí, Dios, esa es la revelación que tenemos de Dios, así está escrito, ¿verdad? Cuando tú me dices, no pudo Dios, o sea, todo esto viene a nuestra mente, sin embargo, yo te doy la respuesta como está en la escritura, Dios lo quiso dar de esa forma, ¿verdad? Para que el hombre pudiese escudriñar, la palabra de Dios dice escudriñar las escrituras. Es necesario, Dios tiene un objetivo en los seres humanos. A los seres humanos a veces nos gusta que todo se nos dé así, ¿verdad? Como servido. Y las cosas cuando se dan servidas como que no las saboreamos mucho. Vean ustedes, es tanto así que conociendo esta profecía no hay mucho interés en una preparación real para esperar a nuestro Señor. Y la escritura dice así. Voy a darte una de las razones que aparece en la escritura por el cual el Señor habló de esta forma, habló en parábolas o habló en figuras, habló de esta forma. El Hijo de Dios, Jesús, dijo de la siguiente forma, y lo voy a leer. Dice que le preguntaron al Señor Jesús, aquí en Mateo el capítulo 13, cuando Jesús comienza a hablar acerca de figuras, acerca de parábolas, acerca de cosas que él toma como ejemplo, etcétera. Entonces habla de una semilla, por ejemplo, que fue tirada en la tierra, una cayó sobre espinas, una cayó sobre esto, otro cayó sobre esto, etcétera, etcétera. Y la pregunta es esta, es la misma pregunta que usted me hace y es la pregunta que yo alguna vez le hice y el Señor me respondió así. Leo Mateo capítulo 13, versículo del 10 en adelante. Dice, entonces acercándose los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Señor, ¿por qué le hablas por figuras? ¿Por qué le hablas por formas? ¿Por qué no es así directo? ¿Por qué hablas? Y dice la escritura así, él respondiendo les dijo, escuchen la respuesta del Señor Jesús. Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Él le dijo lo siguiente, versículo 11 de Mateo 13. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado saber los misterios. En otras palabras, los misterios del reino están dentro de esa forma, de esa exposición que hace Dios de las cosas que él presenta. Pero a ellos no les he dado. ¿Por qué? Porque dice la escritura así, porque en ellos se cumple la profecía que dijo el profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, con sus ojos están viendo, pero no ven, con los oídos oyen, pero no oyen, y han cerrado sus ojos para que vean con los ojos y oigan con los oídos y se conviertan y yo los sane. Una de las situaciones a las cuales llama el Señor es que por la incredulidad de la gente, por su corazón duro, el Señor presenta esta situación de esta forma para que aquellos que realmente quieren conocer su voluntad se acerquen y estudien y escudriñen.
pero hay otros a quienes se les oculta, que realmente se han vuelto incrédulos, no creen en lo que está escrito por ahí. Y por eso el Señor dice, por este motivo yo les hablo a ustedes por parábolas, les hablo a ustedes de esta forma. El corazón del hombre se ha endurecido tanto, ya no creen. Y para los que no creen, no habrá entendimiento para eso. Por eso dice algo que ponen ustedes acá al iniciar, muy interesante, dice, los entendidos entenderán, dice la Escritura. Y por eso es que, por la incredulidad, por el desarrollo del pecado, es que los hombres ven y no ven, oyen y no oyen. Pero aquellos que creen los misterios del reino están ahí escritos, ocultos, en esta forma en que Dios nos habla. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Agradecemos a Dios por su palabra y por cada una de esas preguntas que en algún momento cada persona puede llegar a hacer, cada uno de nosotros podemos llegar a hacer. Tenemos agradecimientos tanto en Facebook como en el Zoom por la exposición clara de la palabra de Dios, y sabemos que una vez más Dios ha tocado nuestros corazones y podemos continuar en ese crecimiento, en ese entendimiento, para que, como hemos escuchado, lleguemos a ser de aquellos que tengan el rostro resplandeciente como los entendidos, que han entrado a esos misterios de Dios y han caminado en su presencia. Queremos darle la oportunidad a nuestro hermano que pueda terminar con una oración, lo que es este tema, este sexto tema de la serie, e indicarles a todos que el próximo domingo estaremos estudiando el capítulo 3 y vendrá también otro expositor también a compartir con nosotros lo que es este capítulo número 3 de Daniel, así que no se lo pierdan, para que Dios pueda guiarnos y continuar y podamos continuar creciendo en fe en lo que es este maravilloso estudio de la palabra de Dios a través del recorrido del libro de Daniel. Amén. Yo los invito, hermanos, a que sigan, porque el capítulo 7 habla presenta la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también la Escritura presenta la Iglesia Evangélica en las Escrituras. Presenta el número 666, la marca de la bestia, y tanta cosa que es necesario que aprendamos. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Sabemos que las profecías nos dicen que estás a las puertas y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias por tu palabra. Te ruego por cada persona que ha escuchado, para que te busque de todo corazón y verdaderamente se muestre el deseo de ellos de escudriñar la Escritura. Es la muestra que Dios le ha dado al hombre para que muestre su fe a través del escudriñar la Escritura. Por eso es que tú hablas de esta forma. Te rogamos y muevas los corazones de cada oyente, Padre, y te acuerdes en tu bondad de cada necesidad y situación que cada uno de mis hermanos pueda tener en este momento. Se lo ruego y le doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Excelente. Dios los bendiga, hermanos míos. Siempre firmes. Amén. Amigos y compañeros y hermanos, hemos terminado entonces lo que es esta noche, una noche más de estudio, tarde-noche. Esperamos que podamos haber sido de mucho provecho y que Dios nos ayude para poder seguir estudiando la palabra de Dios en el próximo estudio. Dios les bendiga a todos. Gracias, Daniel, por lo que es la exposición de su palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.